Gracias al profesor Kevin Lane por esta presentación que imagino todos hemos quedado no solamente sorprendidos, sino gratificados por ver cómo se pueden hacer cosas bastante bien, con pocos recursos, con imaginación, pero también con apertura. Y cuando digo con apertura es para pelearnos con nuestros demonios, aquellos que piensan que todo lo moderno es lo mejor, aquellos que piensan que solo lo antiguo es lo mejor, y creo que hemos visto una muy buena experiencia de cómo podemos combinar técnicas y prácticas, incluso prehispánicas, con técnicas modernas. Y algunos de ustedes habrán escuchado hablar del término de la arqueología del desarrollo. El profesor Kevin Lane nos ha puesto algunos de esos ejemplos, ¿no? Millones de soles, millones de dólares invertidos y finalmente perdidos. ¿Por qué? Porque no supimos adecuar la tecnología nueva a las condiciones geográficas, a las condiciones hidrográficas, pero también a las condiciones sociales. Y creo que no se ha extendido tanto en ese punto, pero creo que buena parte de la experiencia lo que nos muestra es que estos trabajos fueron hechos, sí, efectivamente hace mucho tiempo, funcionaron bien, pueden funcionar bien, a condición de que esto no quede simplemente en la típica acción, no solamente del Estado, también hay que decirlo, de ONGs, de iglesias, que muchas veces hacen obras, se inauguran, se rompe la botella de champán o de pisco y todos contentos, ¿no? Esto supone compromiso de la comunidad para mantener las obras y, como se ha mostrado, hay una tecnología que hay que recuperar, hay que rescatar, hay que mejorar también, pero como decía al principio, quitándonos un poco ese velo de que solo lo nuevo, lo moderno es lo mejor y lo más adecuado. Y el profesor Ugaz, al presentar esta reunión, nos recordaba los planteamientos del ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Él ha apuntado, no voy a extenderme en este punto, él ha apuntado a la necesidad de impulsar la agroexportación, pero apuntaba también a la idea de recuperar 120.000 hectáreas de andenes. Bueno, experiencia de recuperación de andenes ya hemos tenido en el Perú. ¿Qué ha fallado? Creo que ha fallado el elemento fundamental. Los andenes se hicieron, igual que esas represas que hemos visto ahí, o microrepresas para ser más precisos, se hicieron tiempo atrás, en condiciones climáticas, en condiciones históricas y en condiciones sociales distintas. Si vamos a tratar de recuperar andenes, ¿quién va a trabajar esas tierras? ¿En qué se van a emplear esas tierras? Y más importante que todo eso, para no caer en los ejemplos que hemos visto, ¿quiénes van a mantener esas tierras? Ahora, sabemos todos hemos estudiado los andenes en la escuela, sabemos que la andenería no es solamente un sistema de tierras, también contaban con riego. Y en momentos en los cuales justamente estamos teniendo problemas de agua, en parte lo de los incendios que estamos viendo en buena parte del país, tienen que ver con una sequía prolongada, falta de lluvias, el tema del agua es fundamental. Y ahí, en esta experiencia que nos ha presentado el profesor Kevin Lane, hemos visto el compromiso de la comunidad en la reparación y en los últimos momentos nos hablaba de que ya esa represa ha sido mantenida en más de una oportunidad. ¿Por quién? Por la misma comunidad. Entonces creo que es fundamental recuperar el tema de participación de la comunidad y es una experiencia otra vez de la que tenemos que aprender. No solamente la técnica, sino la participación social, y esto es algo que muchas veces olvidamos y hacemos, igual que
definimos muchas políticas de arriba abajo, hacemos obras igualmente pensadas en un gabinete, pensadas por alguien que tiene muy buenas ideas, pero que no conoce mucho las condiciones y sobre todo que no toca el nervio, la necesidad y que llega al compromiso de la comunidad, y creo que eso es fundamental. Hay experiencias muy, muy valiosas que creo que hay que enriquecer mostrando este tipo de experiencias, ¿no? Y hacia adelante creo que es fundamental repensar este tipo de cosas, ¿no? No desechar lo anterior, inclusive si ha sido abandonado, porque como se nos ha mostrado en este ejemplo, es mucho mejor, más barato en términos de dinero, pero también más barato en términos de la sostenibilidad y la duración, si lo prefieren en esos términos, de una obra prehispánica que poner, y se nos ha puesto más de un ejemplo, obras con cemento y concreto que duran poco. Y claro, como no lo hicieron los comuneros, como no lo hizo la población, entonces bueno, pues, como me decía una profesora de inglés hace muchos años, en el español somos muy graciosos, se rompió. En este caso, se malogró. ¿Quién la malogró? No, se malogró. ¿Quién la arregló? No, habrá que repararla. El típico hay que tenemos en nuestro país y que nos causa muchísima preocupación. Por supuesto, hay muchísimo que podríamos decir, el tiempo es corto. Me parece importante apuntar a esta idea que fue mostrada en una de las transparencias, lo que vimos como, si quieren ustedes, huellas del pasado, y así se titulaba esta conferencia, ¿no? Fueron respuestas en su momento adecuadas a un problema climático y de crisis hídrica. Yo creo que tenemos que pensar nuevamente en aplicar estas soluciones o similares, adaptadas, combinadas, para enfrentar los problemas que tenemos y que tendremos en el futuro. Se ha mencionado varias veces esto de la crisis climática, la reducción de los glaciares. Hay estudios, no de ahora, de hace varios años, que nos dicen que esto se está poniendo cada vez más complicado, lo estamos viviendo ahora. Bueno, no sé si el señor Trump cambió de idea, pero ya esos que piensan que el cambio climático era una invención de los científicos, creo que lo piensa muy poca gente. Pero no hay que esperar a que tengamos 2 cordilleras negras para ver qué soluciones hacemos, qué soluciones aplicamos. Y por lo demás, en los planes oficiales, y esto no es nuevo, tal vez el ministro Manero lo ha dicho con más énfasis en los últimos meses, pero desde hace años seguimos pensando que la solución para nuestra agricultura es la agroexportación. Y cuando se dice eso, inmediatamente se piensa en que hay que traer el agua de la sierra, donde, y lo he escuchado muchas veces, allí sobra, para traerlo en la costa donde hace falta, y de allí vamos a producir y vamos a exportar. Y como dijo un ex ministro hace algunos meses, vamos a contribuir así a la seguridad alimentaria mundial y también del Perú. Y claro, comiendo espárragos, comiendo melones y uvas de exportación, cuando lo que tenemos es también una crisis agroalimentaria. Entonces creo que hay que pensar en ese tipo de temas y de soluciones. Pero lo que quiero decir es que si hubo años atrás, ¿no?, este esfuerzo colectivo para de alguna manera cambiar y modelar el paisaje, lo podemos hacer ahora a condición de que miremos algo de lo que nos estamos olvidando: el bien común. Y cuando digo esto estoy pensando que este tipo de obras que estamos viendo, este esfuerzo de restauración de micro represas, cuesta poco, pero beneficia a una cantidad importante de familias y de agricultores. La agroexportación sí genera divisas,
genera trabajo, pero beneficia comparativamente a mucho menos gente. Entonces creo que hay que incluir en las políticas agrarias, bueno, ya está dicho, ¿no?, el apoyo a la agricultura familiar, pero como decía, no lo decía la señora presidenta, lo dijo antes el presidente Odría, hechos y no palabras. Estas políticas a favor de la agricultura familiar, de los campesinos y los comuneros, tiene que convertirse en realidades, en compromisos, en presupuestos, en programas, acciones durante varios años. Laureano, no sé si tú quisieras comentar un poco más, porque esa fascinación por el cemento también se ve en los pobladores rurales andinos. No es solamente algo de los que venimos de las ciudades o de las instituciones de investigación. Entonces, ¿cómo o qué experiencia tienen ustedes en CEPES para poder integrar alguno de estos conocimientos del pasado? Porque siempre en el mundo de la agroecología hablamos muchísimo de un desarrollo basado en lo que se aprendió en el pasado, pero da la impresión de que muchas veces en los Andes peruanos la fascinación por lo moderno es bastante más fuerte, ¿no? Creo que esto del material noble requeriría más vueltas. No solamente es en la construcción de estas pequeñas obras. Estos últimos meses he estado, después de la pandemia, he estado saliendo mucho a distintas ciudades y me ha sorprendido en muchos sitios ver la cantidad de casas nuevas de ladrillo y cemento. Y yo creo que esto, y el desprecio en este caso por el adobe, del que hay muchos estudios que nos muestran que justamente porque el cemento y el ladrillo y el concreto son mucho más rígidos, el adobe es mucho más flexible y sería recomendable recuperarlo. Hay, desde que yo estudiaba en la universidad, calculen ustedes, ya algunas décadas en la Universidad Católica había un laboratorio justamente trabajando sobre esto y concluía que el adobe es una cosa fundamental, pero todavía nos sigue vendiendo, y hay intereses económicos sin duda, que ladrillo, cemento son material noble, y por supuesto, si es noble, el otro es innoble, ¿no?, por oposición. Entonces creo que aquí hay una cosa combinada entre lo comercial, pero también entre lo académico. Estoy en una universidad y entonces sé que muchas veces estos conocimientos tradicionales se dejan de lado porque lo sólido, lo científico, lo comprobado es esto otro. Y creo que eso permea también en la población. Muchas de las afirmaciones que hacemos llegan a la población y son asimiladas. Perdón, antes que eso, ¿una micro represa es más importante que una gran represa? Una buena pregunta, pero en esta lógica de que esto está hecho por ingenieros, con un gran estudio, con mucho costo, debe ser mejor. Y efectivamente se raja, se cae con un buen terremoto. Entonces creo que hay esta cosa, pero el tema es mucho más profundo. Yo como abogado muchas veces escucho la necesidad de que haya una ley para que algo funcione. La mejor ley es aquella en la que la población cree. Si la ley no responde a las necesidades de la población, simple y llanamente no se va a cumplir. Pero antes que suene la campana, solo una palabrita de Yapa. Leía hace unos años una novela muy interesante de una bomba atómica que habían escondido en ese entonces terroristas en Nueva York. Y en algún momento de la novela le reparten a los policías walkie-talkies. No habían celulares, ¿no? Y entonces todos reciben, el protagonista de la novela recibe el radio y se va y alguien llama, señor, tiene que firmar. Y me acuerdo mucho de la frase, la respuesta del policía es, hasta en el infierno van a haber burócratas. Digo esto ¿por qué? Porque pienso, por ejemplo, en estructuras como Tipón, en Cusco. Magnífica, bella, pero no se cultiva nada. Entonces, muchas veces el criterio de preservación arqueológica hace que no se toca, se mira y claro, se cobra el boleto, pero no se toca y no se aprovecha. Entonces creo que hay necesidad también allí de enriquecer y tener una mirada multisectorial
intergubernamental, gobierno nacional, regional y local, para ver cómo se hacen mejor las cosas. Gracias. Y mi pregunta era acerca de la gobernanza social del agua. Me parecía muy interesante cuando hablaban que al final termina siendo muy importante el rol de la comunidad y cómo va a apropiarse de todo este tema para la sostenibilidad. Entonces, ahí primero preguntar cuáles serían los desafíos que han tenido en ese tema de articular a la comunidad con el ANA. Siento que el ANA todavía tiene muchos desafíos para poder trabajar con las comunidades y sobre todo en los artículos de derechos de uso del agua y la parte de la retribución económica, que siento que es un punto que todavía no se ponen de acuerdo con las comunidades. Me gustaría escuchar un poco cómo están viendo trabajar este tema en los siguientes años que van a seguir con el proyecto, cómo lo han manejado hasta ahora, porque sí es un desafío muy grande, y si desde ese punto ahí habría un comentario o para poder recapitular o revisar la ley de los recursos hídricos. Aquí, qué bien que no entre la ANA, efectivamente, qué bien que no entre la ANA, digo, pero al mismo tiempo, siendo realistas, debería entrar la ANA, ¿no? Y va a entrar eventualmente. Ahora, es importante ver que esto que se está generando es una mayor disponibilidad de agua y en tal sentido la ANA efectivamente puede entrar, debería entrar, pero aquí hay varios temas de fondo. Uno es el uso y aunque Kevin acaba de decir que él no se mete en cómo se usa el agua, creo que a todos nos interesa trabajar cómo se está usando el agua. Y cuando digo esto, soy muy consciente de que en todo el mundo quien más agua utiliza es la agricultura, y eso en el país es absolutamente cierto. Entre el 70 y el 80% del agua dulce y de los usos consuntivos, como se distingue, van a la agricultura, lo que implica una enorme responsabilidad cuando hay poca agua. Entonces, otra vez, aquí hay responsabilidad de todos para que esa mayor disponibilidad de agua se use mejor, ¿no? Para que no tengamos los problemas de colmatación que hay en otras zonas. Muchas de estas grandes represas, la de Gallito Ciego, la de Poechos, su tiempo de vida útil se ha recortado bárbaramente por problemas de sedimentación, de erosión y sedimentación. Entonces creo que hay ahí un tema que nos toca a todos. Lo otro es el tema de gestión, y penosamente la gestión en el Perú del agua está enfocada todavía para la costa. Entonces creo que tenemos que avanzar en eso. Y una última palabra, porque ya me están mirando feo por ahora, es compartir la información de que hace un par de semanas se ha dispuesto la reorganización de la ANA, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero es importante fijarse en quiénes van a proponer la reorganización de la ANA, y penosamente son funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la ANA. Y la ANA debió ser una autoridad multisectorial. Quedó en el Ministerio de Agricultura. La misma ley de recursos hídricos al final señala que cuando ya el Ministerio del Ambiente esté funcionando y bien establecido, puede pasar al Ministerio del Ambiente. Algunos de nosotros pensamos que la ANA debería ser una autoridad que está por encima de los ministerios, una especie de BCR, porque el tema del agua es multisectorial. Pero en fin, ese es un debate muy grande. Han seguido cambiando la ley de recursos hídricos a propósito de las organizaciones de usuarios de agua han hecho una ligera modificación que nos está haciendo ver que la ley, más que una ley de recursos hídricos, otra vez está volviendo al sesgo que tenía la ley del año 69, la Ley General de Aguas, un sesgo básicamente agrario. Tan agrario que las organizaciones, que los ámbitos administrativos se llamaban distritos de riego,
y las ciudades y las minas y las industrias también hacen parte del distrito de riego. Entonces creo que hay bastante pan que rebanar por ahí.